Paz de Cristo, estimados hermanos, porque no le damos al Señor una alabanza con todo el corazón. Me es un gran placer saludarlos a todos ustedes, a los pastores, a su esposa, a los líderes, a los hermanos, a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Reciban saludos de mi esposa Raquel, que no pudo estar con nosotros en este día, pero ella les manda un abrazo, un saludo, especialmente a las hermanas. Y el mío, pues especialmente a los hermanos, así que quedamos bien. Qué gozo cantar esos himnos preciosos y alabar a Dios. Anoche los cantos estuvieron excelentes, los himnos con mensaje muy excelentes, y hoy también, y el mensaje de anoche muy importante, muy poderoso. Si quiere bajarle poquito, yo traigo mi propio volumen, ¿okay? Entonces no quiero lastimar a los oídos a los hermanos. Y los pastores escuchamos anoche de nuestro hermano Álvaro Campo, y esta mañana los pastores escuchamos un mensaje muy importante de nuestro hermano Farid, y fue algo grande. Un saludo a todos en el nombre del Señor. Algunos ya aprendieron a decir paz de Cristo primero, ¿no? Todavía algunos dicen paz de Cristo al último, pero ahí vamos, ya tenemos 5 años, al rato vamos a aprenderlo, ¿no? Dígalo como lo diga, nada más que tenga usted la paz de Cristo. Cuando decimos paz de Cristo, si usted la tiene, usted dice amén, paz de Cristo. Muy bien, saludo a todos los que están conectados también por las redes, los hermanos que no pudieron estar y otros que se conectan. Dios los bendiga, los amamos a todos y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, parece que parpadeamos y ya es el último día de la fiesta, pero nos hemos gozado, pero más importante, creo que hemos aprendido algunas cosas. Seguido, como predico 2 o 3 veces por semana en muchas partes del mundo, pues a veces se entrelazan o se empalman los mensajes, o parte de un mensaje entra en otro y así. Pero el Señor me ha dado un mensaje que jamás he predicado. Es primera vez que lo predico, y creo que es para Fuente de Verdad Colombia. Y si ustedes pueden escucharlo, y no solo gozarnos aquí, sino llevarlo y ponerlo por obra. Viene en base de mis contactos, relaciones, amistades que tengo con muchos líderes unicitarios del nombre de Jesús alrededor del mundo. Y observo y veo cosas, y vamos a entrar entonces en este mensaje. Estaré utilizando escritura que va a salir en la pantalla por allí. Quiero predicar en esta tarde sobre el tema el aposento bajo. El aposento bajo. Hechos 1:12, empezamos allí, y voy a ir leyendo, así que pueden mantenerse sentados y ir viendo la escritura en su Biblia o en la pantalla. Los discípulos están en transición. En este capítulo acaba de ascender el Señor al cielo en una nube, y vinieron 2 varones del cielo y les preguntaron: ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús que viste ir, lo vas a ver venir también. Y ellos recordaron las palabras que Jesús había dicho en Lucas 24, cuando él dijo: no se vayan a predicar, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces esas fueron casi las últimas palabras que el Señor les dijo, y ellos en obediencia entonces hacen lo que vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo.
Y nosotros sabemos lo que pasó en el día de Pentecostés en el aposento alto. Estaban unánimes juntos cuando de repente vino un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les fueron repartidas lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y de esa experiencia Pentecostés, entonces nace la iglesia y muchos años después somos nosotros pentecostales. Y nos gloriamos porque hemos recibido el poder de lo alto, del aposento alto. Y gloria a Dios. Se juntó la gente allí. Pedro se levanta, comienza a predicar. Este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Y les predica un mensaje que entró la espada del evangelio en el alma de ellos, hasta que tuvieron que preguntar: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales en experiencia y apostólicos en doctrina, porque si solo tenemos la experiencia pentecostal sin doctrina, nos está faltando un fundamento. Y si solo tenemos el fundamento sin el Espíritu, nos está faltando la inspiración gloriosa que viene por el bautismo del Espíritu Santo. De allí comienza a extenderse la iglesia por todo el libro de los Hechos. De la investidura, poder, gozo, recibieron ellos porque obedecieron las palabras de Jesús de no salir a predicar el evangelio sin antes ser revestidos de ese poder de lo alto. Pero traigamos la cámara al mundo moderno, al mundo presente. Del pentecostalismo moderno en el sentido cronológico, que empezó primero en la ciudad de Topeka, Kansas, el 1 de enero del 1901, en la escuela de un ministro llamado Charles Parham. De allí este fenómeno, este bautismo del Espíritu Santo con evidencias de hablar en lenguas, se extendió por todo el mundo, quebrando barreras denominacionales, culturales y raciales. Unos pocos años después, en el 1906, se manifiesta, se derrama, cae el Espíritu Santo en la calle Azusa en Los Ángeles. Primero cayó en la calle Bonnie Bray, pero no se llenó la casita y tuvieron que ir a la calle Azusa, y allí, bajo el ministerio de William J. Seymour, un predicador afroamericano, se cae el Espíritu Santo. Gente venía de todo el mundo a ver este fenómeno, sin haber televisores, sin haber medios tecnológicos modernos. Se corrió la palabra, salieron las cartas, la gente comenzó a decir: hemos recibido algo. Comenzaban a orar, a ayunar, y caía el Espíritu Santo, y el mundo evangélico pues se estremeció por este fenómeno, esta glosalalia, este movimiento del Espíritu Santo con evidencias de hablar en lenguas. Dicho sea de paso, Hechos 10 44 en 48 nos dice específicamente cómo se sabe que alguien haya recibido el Espíritu Santo. Es porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Así se sabe como que usted recibió o ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Puede sentir impulsos del Espíritu, puede ser llamado del Espíritu, puede que el Espíritu esté obrando en su vida, pero cuando llegue el bautismo es con las evidencias de hablar en otras lenguas, según lo dice Hechos 10, 44 al 48. En el mes de abril de 1913 sucede algo interesante para nosotros los apostólicos pentecostales.
se celebra en la ciudad de Arroyo Seco, California, cerca de Los Ángeles, un campamento ministerial. Y había muchas personas allí y un ministro que estaba allí, de la calle Azusa salieron los unicitarios, o sea que somos nosotros, paz de Cristo. ¿Habrá uno o dos por aquí? Amén. Que creen que solo hay un Dios y uno su nombre. Amén. De la calle Azusa tenemos historia de que salió una rama, o mejor dicho, se reconectó una rama al capítulo 2 de los Hechos. Y tenemos nombres de personas que estuvieron allí y salieron predicando, pero predicando el nombre de Jesucristo. Pero todavía no se sabía mucho de esto hasta que en el mes de abril, en 1913, en Arroyo Seco, estaban allí en un culto los hermanos que eran de las Asambleas de Dios, la iglesia inicial de las Asambleas de Dios. Y allí un ministro llamado R.E. McAllister, cuando le tocó tomar el púlpito, mencionó así como casualmente que el libro de los Hechos enseñaba que el bautismo era en el nombre de Jesús. Y esto causó conmoción en los pastores sentados en la plataforma, tanto que uno de ellos se le acercó y le susurró en el oído que no enseñara esa doctrina. Entonces, esa mención de que bautizamos en el nombre de Jesús, o que la Biblia lo dice, causó conmoción entre este campamento, esta convención de ministros. Y de allí esa noche hubo reacción variada, pero uno de esos predicadores llamado Juan Shepe oró toda la noche. Imagínense, hermanos, están haciendo algo excelente aquí. Se está reconectando el movimiento pentecostal con el libro de los Hechos. Ora toda la noche, y al recibir en la madrugada la revelación del nombre de Jesús, salió corriendo en la madrugada gritando que esta revelación, que el bautismo debe ser efectuado en el nombre de Jesús, o sea, que se debe invocar su nombre. Esto partió la convención o la reunión en dos. Algunos le creyeron, otros siguieron, que es la iglesia ahora de las Asambleas de Dios, y las ramas que se fueron brotando y creciendo de lo del nombre de Jesucristo. De allí se desprendieron los unicitarios, tanto en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, se extendieron por todo el mundo, y hoy algunos han calculado que existen 26 millones hermanos del nombre de Jesucristo que han recibido el don del Espíritu Santo. Y gloria a Dios que se sigue derramando el Espíritu Santo, o sea, la experiencia del aposento alto se sigue dando por todo el mundo al recibir todos los días este precioso bautismo con las evidencias de hablar en lenguas, según Hechos 10:44. Pero el mensaje de hoy no se llama aposento alto. Les quiero hablar del aposento bajo. ¿Por qué? Porque entre la pasión, el fuego, las lenguas y el movimiento pentecostés del Espíritu Santo, es posible que se nos hayan olvidado las riquezas de las enseñanzas de Cristo, los principios éticos del amor, la tolerancia, el perdón y la humildad. Estaremos tan enfocados en la sana doctrina del aposento alto que hemos olvidado el aposento bajo. O sea, debemos gloriarnos en la doctrina que o hemos recibido o se nos fue revelada por el Dios mismo, y es algo grande. Pero veo como que las iglesias pentecostales del nombre, y tal vez incluyendo o especialmente Fuente de Verdad, y yo no sé,
como que hablamos de Cristo, pero nos brincamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todas las enseñanzas éticas de amor, de trato, y nos echamos un clavado al capítulo 2 de los Hechos y olvidamos todo lo demás. Y se nos puede comenzar a subir un poquito de orgullo teológico. Yo soy unicitario, nosotros somos de doctrina sana. Seguro que sí, pero ¿qué del aposento bajo? Ahora, usted y yo, hermanos, y muchos que me están escuchando, gracias por su atención. Es posible ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Es posible haber recibido el don del Espíritu Santo. Y no estoy en ninguna manera minimizando esa doctrina. Ese es el camino de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Y el que no, pues será condenado. Y se necesita también recibir el don del Espíritu Santo. En una plática que tuve con un líder de alguna iglesia pentecostal unicitaria, me dijo, no, usted entonces bautiza a la gente allí, ¿y qué hace con Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, ahí no dice nada de recibir el Espíritu Santo. Le dije, lea bien, dice será, no es. ¿Me explico? Ahí ustedes unos 5 hubieran dicho gloria a Dios, pero como que se les fue por acá arriba. Pero vamos a ver. Se necesita nacer de agua y de espíritu. Y yo no estoy, solamente estoy diciendo que no estamos minimizando, haciendo a un lado, descartando esa doctrina. Estamos parados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero es posible ser bautizado en el nombre de Jesús. Es posible hablar en lenguas y no tener un corazón que esté bien con Dios. Se los voy a probar con la Biblia. Hechos 8:13 dice, también creyó Simón mismo. ¿Qué sucede? Están los diáconos y el Espíritu Santo manda a Felipe a Samaria a predicar este mensaje de Hechos 2, de Hechos, ahora Hechos 8. Y está allí un llamado Simón, y habiéndose bautizado. Ahora Simón es bautizado en el nombre de Jesús, porque así bautizaban los apóstoles y los diáconos. Estaba siempre con Felipe, era discípulo, lo seguía, estaba viendo todo lo que hacía Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Quiénes son ellos? Entre los ellos está Simón. Simón es uno de los ellos. Él anda con Felipe, él observa, él ya es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos es Simón, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. ¿Quiénes les? Pablo y Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Simón el mago acaba de recibir el Espíritu Santo. Simón el mago acaba de ser bautizado, o sea, tiene la experiencia neotestamentaria, tiene el pacto del Nuevo Testamento, es bautizado en el nombre de Jesús, y Simón es parte de los ellos que recibió el Espíritu Santo. Pero cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí está otra vez
indirectamente que necesita haber una evidencia para haber recibido el Espíritu Santo, porque como este era Simón y mago y era un mago, si solo ponen las manos Pedro y Juan y la gente nomás dice, ay, recibiste el Espíritu, pues él no les hubiera pedido comprar el don, porque él también anduviera acá poniendo las manos si no hay evidencia. Pero ¿por qué pidió el don? Porque hay evidencia. ¿No habrá aquí un apostólico pentecostal que cree en esto? Seguro que sí. Yo quiero, a quien yo imponga las manos, recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, ¿a quién? A Simón, que es bautizado en el nombre de Jesús, a Simón que acaba de recibir el Espíritu Santo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Aquí va, porque tu corazón, Simón bautizado, y tu corazón, Simón que hablaste en lengua, tú que has recibido el Espíritu Santo, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios a ver si te perdona el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo. Entonces Simón dijo, no, oren por mí para que nada de eso me pase. ¿Qué estoy diciendo? Que uno puede ser bautizado en el nombre de Jesús, y uno puede haber recibido el Espíritu Santo con evidencias de hablar en lenguas y no tener un corazón que esté bien con Dios para conocer a Cristo en su plenitud, para conocer su carácter, lo que Él es, lo que Él piensa. Un buen lugar en donde empezar es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, nos habla de el carácter de Cristo. Nos habla de las bienaventuranzas. Nos habla de que somos o debemos ser sal y luz en el mundo. Nos habla, nos enseña que Él es el cumplimiento de la ley. Nos habla de cómo controlar la ira, del adulterio, del divorcio, de juramentos. Nos habla del amor hacia los enemigos. Nos habla de no juzgar a los demás. Nos habla de la regla de oro. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, tú haz con ellos también. Y de muchas otras cosas. En el capítulo 6 nos enseña a ser humildes al dar limosnas, humildes en la oración y el ayuno. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que como institución, como congregación y como individuo, nosotros, gracias a Dios, tenemos la experiencia del aposento alto, pero necesitamos la experiencia del aposento bajo. ¿Por qué? Porque he visto y conozco gente que habla en lenguas, se viste bien como debe hacerlo, todo ello, pero no hay amor en su corazón. Juzgan cosas que ni saben ni que conocen. Tú no sabes, o tú que juzgas lo que está pasando en la vida de esa persona. Tú no sabes que detrás de la cortina que tú estás viendo y juzgando con tus ojos de unicitario y de sana doctrina, que tu corazón no está bien con Dios. Aprendí esto muy temprano en mi pastorado. Llegó una hermanita por ahí, se bautizó, pero cómo nos comenzó a dar problemas. Hay gente tóxica que llega a las iglesias, pero no aquí en Colombia, allá en California. Las pones en la cocina, se quema la carne. Los pones a tocar música y no cantan bien. Los pones a recibir allá y corren a todos. O sea, donde quiera que tocan. Y esta muchacha nos estaba dando problemas donde quiera, y hablamos con ella, mi esposa y yo también. Por fin hicimos una cita con ella, y rumbo a la cita, yo tendría unos 29 años, hace como 5 o 6 años de eso, ¿no? Mi conversación mientras íbamos: esta muchacha ya me cansó, Raquel, ya me cansó. La voy a bajar del coro. No, porque todo, ya. Y mi esposa silencia, como las esposas sabias, ¿no? Y ya cuando íbamos llegando, unos 5 minutos para llegar a la oficina, me dice:
¿tú conoces la historia de esa muchacha? Dije, no, la única historia que conozco es un dolor de cabeza. Y en esos últimos 5 minutos me contó la historia de esa muchacha. Y no lloré porque no quise llorar. Llegué yo casi pidiéndole perdón, porque yo no sabía lo que había detrás del telón. No sabía yo lo que había sufrido. Y qué tan fácil, hermanos, nos es ser Simones el mago. El caso de él quería comprar el don. Pero ¿cuál es nuestro caso? De ser bautizados y de ser llenos del Espíritu Santo según esto, pero no tenerle paciencia a la gente. Cuando Jesús abre el capítulo 6 de Mateo, cuando des limosna, no dejes que una mano sepa lo que está haciendo la otra. Cuando ayunes, no unge tu cara, no quieres anunciar a todos. Y luego el 5 y el 6 de Mateo, miren lo que dice. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y esa palabra aposento aquí es tameón. No es la misma palabra aposentos de Hechos 1 que leímos, que entraron al aposento alto. Es una palabra completamente diferente. La primera quiere decir un piso arriba o subido, es lo que quiere decir. Y ciertamente ese bautismo que recibieron en el aposento alto fue para función. Hermanos, el Espíritu Santo no es solamente para gozarnos en los cultos, aunque gocémonos. Me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para dar testimonio, es para función. Ese lo recibimos en el aposento alto. Pero esta palabra aquí, que es tameón, este aposento que estamos viendo, quiere decir dispensador. Una cámara en el interior de la casa. Muchas veces escarbaban el piso para que quedara debajo del piso un despensador, un lugar en donde alzar carne y otras comidas que se mantuviera poquito más frío. Después evolucionó esta palabra que quiere decir un almacén para guardar cosas, usado como cámara secreta, como cámara privada. O sea, primero una cámara hecha de piedra para guardar cosas, para dispensar, y después tameón, cualquier cuarto privado. La palabra en inglés es closet o ropero. Entonces, yo quisiera invitar a los que me escuchan hoy al aposento bajo. El aposento alto habla de una explosión de pasión, de poder y fuego. El aposento bajo habla de ser cocinado a fuego lento. El aposento alto habla de manifestación inicial del Espíritu. El aposento bajo habla del fruto verdadero del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es bastante recibir la evidencia inicial y hablar en lenguas. Es necesario dar fruto del Espíritu Santo, porque de qué sirve que se mueva Dios en los cultos y nosotros no cambiamos. Bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, pero nuestro corazón puede ser que no esté bien con Dios. El aposento alto habla de hablar en lenguas. El aposento bajo habla de hablar bien, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, hablando la verdad en amor. El aposento alto habla de puntos doctrinales y de sana doctrina. Y dicho eso, hermanos, he detectado a veces en personas que hablan de la sana doctrina
un espíritu no recto, un orgullo en que somos como mejor que los demás. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí absolutamente nadie. Nadie. La iglesia necesita aprender a humillarse, y entre más nos da Dios, gloria a Dios, porque yo no sé nada, yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada, yo no soy nada, pero en Cristo soy todo, tengo todo y todo lo puedo en Él que me fortalece. Y en ocasiones juzgamos cosas pequeñas y que no están bien, seguro, pero el espíritu con que los juzgamos tampoco está bien. Y si aquella persona se va a perder por su conducta, la que está juzgando sin amor se va a perder también por su conducta. O sea, vamos a tener muchas sorpresas cuando lleguemos al cielo. Vamos a tener a lo menos 3. Cuando usted llegue al cielo, su primer sorpresa es: llegué. Pues si yo me conozco y la hice, llegué. La segunda sorpresa es: personas que usted pensaba que iban a estar allí, no van a estar. Y la tercera, personas que usted pensaba que no iban a estar, ahí va a estar frente a usted en la cena del Cordero. Pásame la sal, por favor. No estoy hablando, hermanos, de dejar pasar el pecado. No estoy hablando de no corregir. Pero ¿cuántas veces, hermanos, se corrige? Y aún los pastores, no los nuestros, espero que no, se corrige, pero con un espíritu que le falta misericordia. Un espíritu que viene a cortar, a matar. Hace muchos años me tocó ir a resolver un caso. Por 8 años trabajé resolviendo casos de pastores que tenían problemas, que habían caído en pecado, de obispos que habían caído en pecado, y tristes esas escenas, la familia, todo eso. Y un día me tocó ir a tratar un caso de un asistente de pastor, que el pastor le había prometido sacarlo, abrir una obra, 1 año, 2 años, y ya habían pasado 12 años. Y se desesperó y pues comenzó a hacer cultos acá, y se fue algo de la congregación para allá. Entonces tuvimos que ir a intervenir en ese caso. Y pues nos sentamos ahí en la mesa y 6 horas allí escuchándolos y todo. Y le dije al asistente: hermano, no es así como hacemos las cosas. Sí, pero él me prometió hace años y pues yo aquí le sirvo fiel, y ya expuso su caso. Y le dije al pastor: hermano, ¿usted le ha prometido? Pues sí. Bueno, ahí estaba la cosa. Y luego el pastor dice: le quiero decir algo, obispo. Este hombre hace 10 años cometió adulterio. Él no merece ser pastor. Le dije: tal vez usted dice bien, hermano, pero yo quiero saber por qué por 10 años usted lo usó. Usted lo tuvo como asistente. Usted no dijo nada, y ahora que tratamos esto, usted está sacando su pecado. Temo que el adulterio de este hermano no sea tan peor como su pecado de usted. ¿Me explico? Y a veces así estamos, hermanos, con el aposento alto, las lenguas, la alabanza al Señor, pero no amamos a nuestros. El Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos, y a veces ni a nuestros amigos. En ocasiones ni a nuestros hermanos amamos. ¿De qué nos sirve entonces la experiencia del aposento alto, y que nosotros hablamos en lenguas y tenemos la sana doctrina y tenemos el nombre, pero tu corazón, como el de Simón, puede ser que no esté bien con Dios?
El aposento alto habla del punto doctrinal, de la sana doctrina. El aposento bajo habla del carácter cristiano. El aposento alto muchas veces habla de lo que pasa en el culto los domingos. El aposento bajo habla de lo que pasa los otros 6 días de la semana. El aposento alto habla de empoderamiento. El aposento bajo habla del quebrantamiento. Y nosotros necesitamos visitar ambos aposentos. ¿Quién eres tú que te glorías? Si lo que has recibido, lo que tienes lo has recibido. Si alguien se va a gloriar, gloríes en el Señor. Y hermanos pastores, con mucho respeto y amor les digo, por favor, no permitamos que nuestra visión, que nuestra misión, que nuestros logos, que nuestras promociones, nada de eso que se convierta en un punto de vanidad, de altivez, de vanagloria, porque el Señor destruye ídolos. Y Él no va a aguantar que se levante ningún ídolo. Yo no soy nada, solamente un siervo de Dios. Y con respeto llamamos a nuestros pastores, a nuestros obispos. Seguro que sí, es un respeto. Pero eso es nunca elevar a nadie, solo a Cristo. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Él es el único que merece ser alabado para siempre. Y les digo siempre a los pastores y ministros, hermanos, somos ministros chiquitos. No somos nada. Si predicamos es por la gracia de Dios. A veces a mí mi hermano no se cansa. Y sí me canso, pero es Dios el que da las fuerzas. Es Dios el que permite. Es Dios el que abre las puertas. Es Dios el que da la fortaleza. No somos grandes hombres de Dios. Somos hombres de un gran Dios. Y que nunca se nos olvide eso. He visitado en mi trayectoria, he visitado iglesias donde el pastor no permita que se le arrimen los miembros, porque le van a tumbar el oro, yo creo. No saludan a los miembros, salen de la oficina acá medio culto con una Biblia de 3 kilos. Y quieren dar la impresión que ellos suben en un ascensor, predican y lo suben y Dios los baja otra vez el domingo. Los pastores también lloran, los pastores también sufren, los pastores también tenemos problemas matrimoniales, los pastores también dudamos en nuestra fe y los pastores a veces pecamos en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestros ojos, todo eso. Somos hombres de que Dios nos haya puesto un llamado y la unción, eso pertenece a Dios, es todo eso. Somos siervos. Me gusta como Pablo. Me gusta como Pablo se introduce a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primero es siervo y luego es apóstol. Hay muchos que quieren ser apóstol sin ser siervos. A los hermanos se les trata bien, a los hermanos se les habla con cariño, a los hermanos se les venda las heridas, pues somos pastores. A los hermanos se les da el beneficio de la duda, al hermano se rescata, se restaura, al más rebelde se le da oportunidad para que venga al altar a buscar a Dios. Allá en los Estados Unidos había un pastor que, si alguien le decía a él, hermano, vi a la hermana fulana de tal ahí en el centro comercial, la vi, traía, por ejemplo, usando pantalones o traía algo que no, tal vez se debe usar. Y el domingo ese pastor, en el culto, cuando tomaba el lugar antes de predicar, hermana fulana, póngase de pie, por favor. Se me informó que a usted la vieron allá usando esto y lo otro en el centro. ¿Es cierto? Y la pobre ahí pues avergonzada y pues sí.
agarre sus cosas, sus hijos y váyase. No vuelva aquí, imagínense. Imagínense lo que yo sentí cuando unos años después él cometió adulterio, él se alejó de la iglesia, él andaba en una conducta mal. Y muchas veces los pastores lo que predican siempre contra algo es porque tienen ese problema ellos. Y a ustedes les estoy predicando. Amén. ¿Qué pasó con Mateo 6, 7 y 8? ¿Qué pasó con amar a los enemigos? ¿Qué pasó con recibir a los niños? ¿Qué pasó con el amor de Cristo, con la demostración? Es nuestro valor, nuestro segundo. El primero, amamos a Dios. Ese es el aposento alto. Amén. Pero el aposento bajo es amar a las personas con amor. Las personas que no viven como yo creo que deben vivir. Las personas que no se visten como yo creo que se deben vestir. ¿Quién eres tú que las marcas, que las eliminas, que las echas fuera de la comunión de la iglesia? Ellas costaron la sangre preciosa de Jesucristo y necesitamos corregir con amor, porque el pecado se corrige con verdad y con misericordia. Si damos mucha verdad sin misericordia, vamos a matar gente. Y si damos pura misericordia y verdad, no vamos a cumplir con lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí. En una ocasión, en Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Miren lo que está diciendo Lucas, que en el tiempo de Cristo también había personas que confiaban en sí mismos como justos. Y no lo decimos, hermanos. No decimos yo confío en mí mismo como justo. No lo decimos, pero reflejamos esa actitud. Reflejamos esa aura. Reflejamos ese ay, el hermano es muy santo. Tan santo que la gente pecadora ni se puede arrimar. Nosotros hubiéramos condenado a Cristo cuando aquella mujer vino y rompió el alabastro y lo derramó en los pies y le secó. Imagínense una ramera. ¿Qué hiciera usted si llegara, estuviera el pastor sentado ahí y una ramera lavándole los pies y secándolos con su cabello? ¿Qué hiciera usted? La sangre de Cristo. No. Y es lo que dijo Simón casi. Si este supiera quién es esa, aquí lo atrapé. Si para eso lo invité, aquí lo atrapé. Si él supiera qué tipo de mujer es esa mujer. Y Jesús le leyó el alma como quien toma un rayo X, una radiografía. Simón, Simón, entré a tu casa y estás muy en el aposento alto, pero no me lavaste los pies. Entré a tu casa y no me diste el beso cultural que nos damos entre amigos. Entré a tu casa y tú no mostraste nada de amor para mí. Pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de derramar sus lágrimas, de lavar mis pies con ese perfume que era el salario de un año, hermanos. ¿Con cuántos hombres se tuvo que acostar esa mujer para ganar el salario de un año? Y luego para venir a derramarlo ante los pies de Cristo. Y luego que Simón la estuviera juzgando. Que no se nos acomode, queridos hermanos, el espíritu del hijo mayor, que cuando viene el pródigo arrastrándose, quebrantado, golpeado, sí, debió estar allá el hijo menor, no. Hizo mal el hijo menor, absolutamente que sí, hizo mal, pidió la herencia. ¿Se fijan ustedes cuando leen Lucas 15? Dice, entonces les entregó la herencia. No dice le entregó. El menor la pidió, pero las leyes decían que se la tenía que dar a los dos. Les entregó la herencia. Nada más dice la Biblia que fue y malgastó su dinero. Pero vamos a ver el corazón del hijo mayor en esta parábola. Porque cuando aquel llega arrastrándose,
su ropa destrozada, las sandalias sin suela, demacrado, la barba enmarañada, habiendo sido hijo de un hombre con hacienda, de un hombre rico, de renombre. Y allá viene, pero el padre lo vio desde lejos y corrió hacia él. Corrió hacia él. Dijo Spurgeon que los pies de la misericordia son más veloces que los pies del arrepentimiento. Quiere decir que cuando tú vienes arrepentido corriendo, la misericordia ya va alcanzándote allá. Lo abrazó, lo besó mucho y llegó a la casa. Traigan el vestido, traigan mi anillo. ¿Cuál era el vestido principal? Era el vestido del papá. El anillo, tráiganlo, lávenlo, límpienlo, maten el becerro gordo. Cuando el hijo mayor se da cuenta, no quiere entrar a la fiesta. Oiga, pastor, usted no sabe dónde andaba ese hermano, Se apartó por 2 años, se fue al lodo, a lo más vil. Ese es un pecador, ese es un adúltero, y puede ser que sí sea. Pero nunca vamos a cerrar los altares para los que quieran venir a llorar. Y el hijo mayor, sin querer y sin darse cuenta en esta parábola, nos dice lo que él hubiera hecho. Porque dice, tu hijo que gastó todo el dinero allá con rameras. No dice la parábola que gastó dinero con rameras, nomás dice que lo malgastó, pero es lo que hubiera hecho él. Y a veces lo que estás juzgando es lo que traes en el corazón. Si la gente no está pecando contra ti, está pecando contra Dios. Y yo prefiero ver al hijo pródigo aquí llorando. No, ya no quiero, no merezco ser tu hijo, no merezco. Ponme como uno de tus siervos allá. No más quiero estar en la casa de mi padre. Y dejémoslos. Miren lo que está pasando aquí. Vamos a Lucas, por favor. Se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Pues estos fariseos tenían el aposento alto, pero nunca habían llegado abajo. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los identifica. Uno está acá, el otro está acá. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren la oración que Cristo inventó para esta parábola. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿No han oído usted a alguien decir eso? ¿No han escuchado alguna congregación decir eso? ¿No han escuchado alguna institución decir eso? Nomás en Fuente de Verdad se salva la gente. Imagínese qué responsabilidad nos estamos poniendo. Y todo el que llamare al nombre de Jesús será salvo. Tenemos hermanos en China que ni conocemos, en Camboya que ni conocemos, pero si son del nombre y si son de la doctrina, si son del aposento alto, son nuestros hermanos. Pero este decía: no soy como los otros hombres. Y luego explica cómo son. Mírenlo hasta dónde se fue. Y esto es Jesús inventando una historia. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, señala al que está también orando allí. Qué bueno que yo no soy como este. Y luego dice: yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que a su casa justificado, o fue a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Y si ustedes me prestan unos 5 o 6 minutos más, quiero decir esto. Quiero invitar Fuente de Verdad Colombia al aposento bajo. Porque en el aposento bajo hay humildad, hay quebrantamiento, hay procesos, hay verdadero perdón. Verdadero perdón. Muchos de ustedes han sido lastimados, marcados, maltratados, yo no sé. Ese es su proceso. Y mi oración en esta tarde es que Dios le dé la gracia para perdonar a aquella persona que te abusó cuando tenías 7 años, aquel pastor que te maltrató, aquel líder que te persiguió, aquella primera esposa, aquel primer esposo, quien haya sido, la suegra, los hijos. Yo no sé qué te pasó, pero en el aposento bajo desciendes a una cámara secreta y privada y allí Dios te procesa. Me sucedió algo raro hace como un mes. Me invitó un pastor de otra denominación, del nombre de Jesús. Me dijo: pastor, voy a tener un avivamiento aquí localmente, y ya me había invitado como 3 o 4 años y nunca podía ir. Y le dije: ay, hermano, pues qué fecha. Y ya cuadramos y dije: voy a ir. Y fui. Y les quiero abrir mi corazón y ser muy sincero. Me senté más o menos aquí. No había mucha gente, unos 100 hermanos, muy humildes, pero así como muy anticuados, ¿no?, en su cultura. Pero estaban orando. Antes del culto estaban orando. Y la verdad, vine y me senté allí y dije esto: ¿para qué vine? No que yo me crea algo, pero tengo tanto trabajo, tengo tanto viaje, y aquí venir un viernes y un sábado y llegar a la casa a las 10 de la noche para estar el domingo todo el día y luego salir otra vez, tantos. Y dije: ¿para qué vine? Ahorita se pasan fuertes. Yo no sé cómo prediqué el día de resurrección del 2013. Se llenó la casa, visitas. Allá las gentes van mucho ese día y predicamos a Cristo resucitado. Yo sentía que mi corazón lo traía aquí en el estómago. Y allí, en ese culto, el Señor me mostró que todavía no había perdonado yo. Y fue ahí donde me invitó al aposento bajo. Salió un título de un libro que voy a escribir de allí. Y estaba llorando yo tanto que ni me di cuenta de que ya era tiempo para predicar, porque Dios trató conmigo y me hizo hacer un inventario en mi vida. Y yo creo me pasa Dios por esas cosas para compartir con alguien que puede estar pasando por algo. Tienes muy bien el aposento alto, eres pentecostés y apostólico y aleluya. Pero ¿cómo está tu corazón, Simón? ¿Cómo está tu corazón? Y llegué a la casa y le dije a mi esposa lo que pasó. Y le dije: tengo que hacer algo. Yo creo hay como 7 personas que no solo desearon mi caída ministerial, sino mi muerte hace años. Quisieron tantas cosas. Y le dije: Raquel, yo tengo que ir a pedirles perdón a ellos. Me dijo: pero ellos no importa,
Dios quiere que yo entre al aposento bajo. Y el próximo año tengo 7 viajes. Voy a tocar 7 puertas y voy a abrazar a 7 personas. ¿Saben por qué? Porque yo me quiero ir al cielo. Y antes de pasar a los pastores primero aquí, porque les traigo una invitación al aposento bajo. Nosotros nos gusta ir a Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban, y daban voces el uno al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Saben por qué Isaías pudo ir a un aposento alto? ¿Saben por qué Isaías tuvo una experiencia en el trono de Dios? Porque primero visitó el aposento bajo. Y Él es muy sincero con nosotros. En el año que murió el rey Usías, Isaías y Usías eran primos hermanos. Isaías tenía acceso hasta el trono, y Usías fue inicialmente uno de los mejores reyes de Israel. 260 capitanes militares, 625,000, o sea 2,500 capitanes militares, 626, lean Primera de Reyes 46, soldados. Les hizo armas especiales, ocupó ingenieros para ponerlos en las torres que él mismo había construido, y de ahí arrojar piedras y otras cosas para matar a los enemigos. Cavó pozos en el desierto, derrumbó las columnas del enemigo y edificó. Pero Usías entró al templo y quiso ofrecer lo que a él no le correspondía. 80 sacerdotes lo reprendieron, y él, en su terquedad, Dios le hizo brotar lepra en su frente, y lo sacaron, y él mismo dijo: vamos, vamos, y lo pusieron en un leprosorio. Usías murió leproso en un leprosorio, y durante esos años que estuvo en el leprosorio, fue eso un quebrantamiento para Isaías. ¿Cómo le pasa esto a mi primo, el rey que tenía todo? Mira lo que le pasa. Ve. Y para que tú tengas una verdadera experiencia en el aposento alto, tiene que haber un quebrantamiento en el aposento bajo. En el año que murió, ¿qué tiene que morir en tu vida? Es allá en el aposento bajo, que es el orgullo, la lascivia, la vanagloria, la altivez. Yo no sé lo que sea en tu vida, pero yo sé que tiene que morir algo todos los días para poder ver al Señor sentado en su trono alto y sublime. Tiene que haber un quebranto. Yo quiero invitar a los pastores primero y a sus esposas. Pasen, pastores y esposa, aquí. Los quiero invitar al aposento bajo.
Pasa un poquito. Hermanos pastores, ¿qué nos caracteriza? El amor y la misericordia, juntamente con la verdad. Usted ni salva ni condena. Él es el que salva y Él es el que condena. Y mi mayor enemigo no es la cerveza ni tantas cosas. El mayor enemigo es el éxito. Es el éxito. Y cuando Dios te comience a bendecir y a crecer y a profundizar y a darte muchas cosas, mantente humilde. Quédate en el aposento bajo, secreto, frío, dispensador. De ahí van a salir los mensajes, los consejos. De ahí va a salir todo. ¿Cómo le digo, hermano Valverde? ¿Le digo presidente o le digo obispo o le digo pastor? Dime siervo inútil, por favor, porque todavía no he hecho todo lo que Él me mandó. Y si me gradúo, voy a recibir una diploma y va a decir siervo inútil, porque eso es lo que somos, hermano. Y a los cantantes y a los músicos y a todos los líderes, si Dios te usa, dale gloria a Dios. Si Dios te usa, quédate en el aposento bajo. Seguro, visita el alto, gózate, ten la experiencia pentecostal, pero no te salgas del quebrantamiento, del perdón, del amor, de lo que Dios tiene para ti. Pastores, en esta semana los quiero invitar al aposento bajo. Y a otros hermanos que quieran pasar a este altar, que sienten que hay un Urías que tiene que morir, hay una lepra que tiene que acabarse, yo te invito a que pases aquí también. Tú, cuando ores, entra en tu aposento bajo y allí busca a Dios. Allí busca a Dios. El altar está abierto para todos, hermanos, si gustan pasar. Aquí hay lugar. Aquí hay mucho lugar. Pase adelante. Pase aquí. Aquí hay lugar, seguro que sí. Si alguien gusta pasar. Si Dios ha tratado con tu vida hoy, revisa tu orgullo, revisa si no has perdonado a alguien, si no te has perdonado a ti mismo. Refleja sobre eso. Gloria a Dios.